En la conferencia anterior compartimos el quinto sello y ahora vamos a compartir el sexto y penúltimo sello del libro del Apocalipsis. Antes de entrar en materia, recordamos los antecedentes. En el capítulo 1 de Apocalipsis se nos muestra claramente a Cristo ya no hecho pedazos en la cruz, sino glorificado, con los ojos como con llamas de fuego, el pelo blanco como la lana, vestido con una ropa, una túnica blanca con un cinto de oro, los pies como bronce bruñido, que se le aparecieron a Juan el apóstol, que se encontraba exiliado en la isla de Patmos hace 2000 años aproximadamente. Ahí Cristo se le aparece y le revela este libro maravilloso que se llama el Apocalipsis. La palabra apocalipto, que viene del griego, significa descorrer las cortinas. Antiguamente, cuando los griegos tapaban una estatua y no la habían presentado al público, como igualmente se repite esta tarea, ¿verdad? Cuando hay un nuevo coche, el nuevo Ferrari, el nuevo Lamborghini, los tapan y vienen las gentes de todo el mundo a hacer un cóctel, un brindis, y de repente quitan la cortina o quitaban la cortina de la estatua, y esta acción de quitar la cortina se llama apocalipto en el original griego, y se le dio el nombre del Apocalipsis a este libro porque este libro nos descorre las cortinas del mundo espiritual. Nos descorre las cortinas de lo que va a suceder en el mundo, que ya ha comenzado a suceder, aunque no nos encontramos todavía en ninguno de los sellos. El capítulo 2 y 3 describe la historia de las iglesias. En el capítulo 4, Juan es transportado al cielo y ve a Dios sentado en su trono con 4 seres vivientes, 24 tronos alrededor que representan la iglesia, y vemos de qué forma los ancianos adoran a Dios junto con los seres vivientes. Y en el capítulo 5 de Apocalipsis encontramos a Dios el Padre con un rollo en la mano derecha, y Juan ve a Dios el Padre con el rollo en la mano derecha, y comienza un ángel a proclamar: ¿quién es digno de quitar los sellos de este rollo? Porque tenía antiguamente los rollos o pergaminos, se cerraban con sellos, con cera, y el que enviaba el rollo o el pergamino ponía su anillo y lo sellaba para que el recipiente supiera que realmente venía de esa persona. Entonces este pergamino tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sellos, que son los primeros 7 juicios de Dios y que cubren todo el libro del Apocalipsis. Y dentro, ya cuando abrieron los 7 sellos, hoy vamos a abrir el sexto sello, que es el sello más importante que vamos a tratar. Dentro ya se abrió el libro y se encontraban dentro del pergamino 7 trompetas y 7 copas, que contenían toda la descripción de lo que Dios va a hacer en el mundo cuando nosotros, la iglesia, ya no estemos aquí. Gracias a Dios, aleluya, gloria a Dios. Entonces, en los primeros 4 sellos son los 4 jinetes del Apocalipsis. El primero es el caballo blanco, que describe al anticristo viniendo con una falsa paz. El segundo, la paz se quita, viene la guerra. El tercero, el hambre. Y el cuarto jinete del Apocalipsis describe una cuarta parte de la humanidad muriendo mediante pestes, hambres, muertes y guerras. En el quinto sello, que fue lo que vimos anteriormente, es los mártires que se encuentran en el cielo sin cuerpos resucitados, porque no son los mártires o los hombres que murieron en el rapto, porque si hubieran muerto en el rapto tendrían cuerpos resucitados, pero Juan los ve debajo del altar
y se les dice que descansen un poco de tiempo hasta que se cumpla todos los muertos que el anticristo va a matar a través de los 7 años de la tribulación. Y finalmente, al entrar al sexto sello, que es el que vamos a estudiar y analizar, démosle lectura. Capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. ¿Cómo sabemos que el sexto sello cubre casi el final? Porque anteriormente muchos escatólogos, yo me encuentro entre ellos, hace 15 o 20 años, decíamos, bueno, los primeros 6 sellos, 7 sellos van a ser en los primeros 3 años, después en 2 años las 7 trompetas y después las copas. Y tratábamos de acomodar los 21 juicios que contienen los sellos, las trompetas y las copas dentro de los 7 años. Pero los sellos cubren hasta el sexto sello todo el libro del Apocalipsis. ¿Cómo lo sabemos? Porque la ira de Dios comienza hasta los 3 años y medio de la gran tribulación. La ira de Dios comienza hasta la mitad de la tribulación. Los primeros 3 años y medio va a ser el sistema religioso de la gran ramera, Apocalipsis 17, los que se van a encargar de matar a los santos. Pero el anticristo entra a gobernar con los 10 naciones o los 10, la confederación política de 10 naciones que van a formar la plataforma de su gobierno hasta los 3 años y medio. Y cuando dice la Biblia que los hombres estaban viendo a Jesús, yo nunca me lo pregunté hasta hace algunos meses, antes de que escribiera este libro. ¿Ya lo notaron en el versículo 16? Quiero mostrarles algo, santos de Dios. Hay cantidad de versículos en la Biblia que los hemos visto 1000 veces y no nos hemos detenido muchas veces a pensar muchas cosas, lo que dicen. Y cuando nos comenzamos a estudiarlos exegéticamente, o los más perseverantes y más diligentes buscan las raíces griegas y las raíces hebreas, por favor, ¿se callan? Disculpen. Encontramos el secreto y las perlas escondidas de Dios. Qué increíble que podamos nosotros ver cosas que antes no veíamos y nos detenemos a verlas y descubrimos cosas. Vean el versículo 16, me voy a adelantar. Y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira de Dios. ¿Cómo es posible que estas personas estuvieran viendo el trono de Dios? Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién se los dijo? Que ya se acercaba a la segunda venida de Cristo. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Y vamos a verlo más adelante. Es una sorpresa de qué forma la Biblia nos muestra en el versículo 14 que el cielo se va a desvanecer. Y esa palabra prochorizo en el griego significa que el cielo se va a dividir como se enrolla un pergamino. ¿Y saben de qué nos habla esto? De que el mundo espiritual, bueno, Señor, dame sabiduría.
tengo tanto que compartirles. Cuando rápidamente, ¿se acuerdan en Hechos 7 cuando Esteban es muerto a pedradas? ¿Se acuerdan, verdad? Tampoco lo habíamos notado. Cae hincado Esteban y dice la Biblia, vi el cielo abierto. Yo nunca me había preguntado, ¿qué tenía mira telescópica para atravesar todas las galaxias y llegar hasta el tercer cielo? ¿O será que nos hemos imaginado que el tercer cielo está hasta donde termina el universo? ¿Qué es lo que existe en la mente humana? ¿No es verdad? ¿No es cierto? Entonces cuando dice Esteban, vi el cielo abierto, y cantidad de veces en Apocalipsis, y el cielo se abrió, y dice Juan, y vi el altar. ¿Qué tenían mirada telescópica? ¿O tenían telescopios? ¿O el cielo está más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos? Y lo vamos a ver, así es. Hagan de cuenta que hay ahorita una capa aquí invisible y está aquí junto con nosotros, los ángeles, los demonios, los ángeles, el cielo, etcétera, etcétera. Pero no lo podemos ver porque estamos en una dimensión cuadridimensional. Y es exactamente como una pecera. Los peces están en una pecera y nunca se imaginan que arriba de ellos hay otras entidades, seres humanos, que los estamos observando sin que ellos tengan la capacidad ni de saber que los estamos observando, ni que existe otro mundo aparte del agua donde ellos viven. Y así nosotros tenemos algo que no lo hemos visto, que es como un velo que cubre las naciones, invisible, que se va a romper. Y en la tribulación van a ver a Cristo en su trono y bajando del cielo. Esto es maravilloso, pero me he adelantado. Pero vamos por orden para ver este maravilloso pasaje del sexto sello del Apocalipsis. Vemos en primer lugar en el versículo 12 y 13 los fenómenos cósmicos que sobrevendrán sobre el mundo y sobre el planeta Tierra. Cuando abrió el sexto sello, un gran terremoto. El sol se pone negro como tela de silicio, la luna se vuelve como sangre. Y cuando dice las estrellas del cielo cayeron, no es literalmente las estrellas. Es la palabra aster en el original griego, que se puede traducir cometas o asteroides. En este sexto sello, el mundo experimenta un gran terremoto, un eclipse lunar y un eclipse solar. Y mientras que los primeros 5 sellos trajeron catástrofes de una magnitud como jamás antes había sucedido desde el diluvio, este sexto sello va a suceder en el mundo algo que jamás ni en el diluvio había sucedido. Afectará el universo entero y los enemigos de Dios lo van a reconocer. Veamos de qué forma el profeta Isaías en el capítulo 13 de su libro escribe el mismo lenguaje que escribe Juan con diferentes palabras. Ya habían los profetas hebreos profetizado acerca de este gran sacudimiento que el cosmos sufrirá, y lo voy a explicar físicamente. Dice Isaías capítulo 13 versículo 9: He aquí el día de Jehová, viene terrible y de indignación, ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer en ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigará al mundo por su maldad. Castigará al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Versículo 13: Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y el día del ardor de su ira. ¿Qué conocimientos de física, astrofísica, astronomía
o físicos matemáticos podría haber tenido este profeta hace 2700 años? Que la tierra vendría el tiempo que se iba a mover de su lugar, cuando hasta el año 1600 Galileo Galilei descubre que realmente no es el Sol el que gira alrededor de los planetas, si nosotros estamos girando alrededor del Sol. Y cuando hasta 1700 vienen los primeros telescopios y la disciplina académica del estudio de la astronomía, comenzamos a tener ya un poquito más de conocimiento de la formación de los astros, de la serie de Orión, que son 7 estrellas calientes, y de la formación de todas las, como llaman los famosos signos del zodiaco, que son los signos donde Dios mandó no la astrología, sino la astronomía, que la astrología se robó para interpretarla equivocadamente. En fin, todo esto es maravilloso porque observamos que Isaías menciona al mundo moviéndose de su lugar, lo cual sugiere algo que altere la gravitación del mundo, moviéndolo de la inclinación que tiene el globo terráqueo de 23 grados y medio sobre su eje. O sea, la Tierra no está así, el globo terráqueo, sino que tiene una inclinación, y con esta inclinación gira alrededor del Sol en 365 días. Ahora bien, todos los planetas y todas las estrellas en el cielo tienen una distancia entre sí calculada matemáticamente. Cuando alguien me preguntó, ¿tienes alguna evidencia de la existencia de Dios? Y rápidamente le contesté, el orden del universo. Hay un orden impresionante en el universo donde las galaxias giran, las estrellas giran, ninguna choca con una, las galaxias tampoco, la Tierra mantiene su movimiento sobre su eje en 24 horas, en 365 días. ¿Quién le está dando esta velocidad a la Tierra? Porque existe una ley física que dice que el movimiento va proporcional a la fuerza que se le aplica. Es una ley física. Lo voy a explicar. Yo tengo una canica y le hago así a la canica y la canica sale disparada por la fuerza que le apliqué con el dedo. Pero ¿qué pasa con la canica? Se tiene que detener. Disparas una flecha y le aplicas la flecha del arco y la flecha sale y cae porque hasta ahí llegó la fuerza que le impusiste. Disparas una bala, la bala sale por el impulso de la pólvora y la bala tiene que caer forzosamente. No hay ningún cuerpo que siga la fuerza que se le aplicó. Pregunta a los señores ateos que nos oyen a través de las redes o los que se encuentran aquí, profesores de la universidad. ¿Quién le dio el movimiento y quién mantiene a la Tierra en su movimiento 24 horas sin detenerse? ¿Quién? ¿Nostradamus? ¿O Walter Mercado? ¿O es un accidente? En física no hay accidentes, discúlpame. Ahora, esto es en el macrocosmos. Ahora, si nos ponemos en el microcosmos y tenemos un microscopio electrónico, vamos a encontrar que la materia está formada de átomos. Y el núcleo, que es el átomo, tiene alrededor protones, electrones y neutrones que giran a una velocidad impresionante, que mantienen la cohesión de la materia. ¿Quién mantiene esta cohesión y esta velocidad? ¿Quién se las dio? Bueno, eso es solamente un pequeño, como decimos, ¿verdad?, botón de muestra. Pero vamos a continuar dándonos cuenta que aparte de la distancia que se encuentra matemáticamente calculada, serán sacadas de sus órbitas los planetas y las galaxias, afectando los campos gravitacionales y magnéticos de otras galaxias cercanas. Esto es lo que pasa, hablando físicamente, cuando un cuerpo se desplaza del movimiento que Dios le dio. También se menciona el oscurecimiento, ya lo vimos, del sol y la luna, porque el color negro siempre en la Biblia representa el mal,
el pecado, los juicios de Dios, de lamento. Sin embargo, para que el sol aparezca de una forma global oscuro, tal vez es posible por erupciones volcánicas alrededor del mundo, porque todos los volcanes en esta época todos van a explotar, lo cual producirá sin ninguna duda un gran terremoto. Y también podemos ver que este oscurecimiento tendrá un origen no en ellos mismos, sino en algo que bloqueará la luz. Y un oscurecimiento parcial ocurre en la cuarta trompeta. Vayamos rápido a la cuarta trompeta en Apocalipsis 8. ¿Ven por qué les dije que trajeran su Biblia, chamaquitos? Apocalipsis 8:4 dice la Biblia, Apocalipsis 8:12. El cuarto ángel tocó la trompeta, aquí ya estamos en el juicio de las trompetas, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Pregunta: en el sexto sello se oscurece todo. Entonces, ¿qué ocurre primero? ¿La tercera parte o todo? Pues es lógico que primero la tercera parte, ¿verdad? Lo que nos debe entender que el sexto sello viene después y que las trompetas vienen antes del sexto sello. ¿Se dan cuenta cómo comenzamos a estudiar la palabra de Dios? A darnos cuenta de cosas que antes no habíamos percibido. Esto es interesantísimo y maravilloso. Ahora vemos también que las estrellas caen del cielo. Después del terremoto y del oscurecimiento del sol y de la luna, cometas o asteroides van a caer, y obviamente, ya lo dijimos, no se refiere a las estrellas como al sol, sino posiblemente a meteoros o cometas que llenan el espacio y que continuamente están atravesando la atmósfera terrestre. Si algún cometa pasa durante el tiempo de la tribulación y atraviesa la capa de la atmósfera terrestre, los cometas están hechos, la mayor parte de ellos, de hielo. Entonces casi todos se rompen, se estrellan contra la capa de la atmósfera, ¿verdad? Y de la cola del cometa, si trae escombros o residuos contaminantes sobre el mundo, será por muchos años. Algunos de estos residuos pueden ser atraídos, ¿verdad?, por el campo gravitacional de la Tierra. Ustedes saben que el globo terráqueo es un campo gravitacional y el centro del magnetismo está en el núcleo de nuestro planeta. Y vemos de qué forma el magnetismo sale y entra al centro de la Tierra y atrae todo lo que sea más pesado que el aire, que lo descubrió Isaac Newton. Ahora vemos nosotros también que estos cometas o las partículas del cometa se van a quemar al entrar a la atmósfera en la segunda trompeta, y pueden ser los fragmentos de un cometa del tamaño de una montaña. Apocalipsis 8, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizos y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña, aquí está, que esto puede ser un cometa, ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y esto es interesante porque tanto en la primera trompeta como en la segunda trompeta aparece la palabra sangre. Síganme con mucho cuidado. Vean cuántas perlas escondidas y piedras preciosas tenemos en la Biblia. La palabra sangre viene de la palabra griega aima, así como suena, aima, y es de donde viene la palabra hemoglobina, de la sangre humana, la cual consiste la hemoglobina en hierro, de que es la que le da el color rojo, que es el óxido de hierro a la sangre. El óxido de hierro ha sido encontrado en cometas y puede darle el color rojo
Por lo tanto, los fragmentos de un cometa que entren a la atmósfera pueden parecer como que es granizo y fuego, como lo acabamos de leer en la primera y en la segunda trompeta. Esto es muy interesante. Ahora bien, los cometas también contienen lo que se llama el hidrógeno de cianuro, el cual tiene un sabor amargo. Y si una parte del cometa entra a la atmósfera terrestre, podría derramar gas sobre las aguas, los ríos, y convertirlos en aguas amargas. Toda esta información que fue escrita hace 2000 años, sin computadoras, sin calculadoras, sin astrónomos, sin telescopios, por el profeta, tanto los hebreos como el profeta Juan, a la luz de la física moderna, tienen su sentido. Esta es la razón por la cual me puse a escudriñar libros de física para ver la relación que había en lo que estaban escribiendo con lo que realmente es verdad que puede suceder. Ahora bien, vayamos al versículo 14 de nuestro pasaje en Apocalipsis 6, que es el que más me interesa y el que me sorprendió muchísimo. Y el cielo se desvaneció. ¿Cómo que se desvaneció el cielo? ¿Cómo que se desvaneció? Yo le pregunté a un día a un maestro de teología, me dice, pues se desvaneció ella. Me dice, ¿para qué estas preguntas? Le digo, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo que o sea, ¿qué desapareció el cielo? ¿Hay alguna relación física o astrofísica o física cuántica que me puede explicar esto, que fue escrito hace 2000 años? ¿Cómo que se desvaneció el cielo? Y vemos nosotros claramente que cuando la Biblia habla de que se desvaneció el cielo, es una de las palabras más importantes que hay, porque cuando busqué el original griego para esta palabra, si lo quieres apuntar en tu Biblia, es apo, así como suena aposhorizo, en el griego, aposhorizo. ¿De dónde viene la palabra chorizo? Qué chistoso y qué interesante. Pues resulta que los chorizos, que son pedazos de carne así, amarrados, y el otro amarrados, y el otro amarrados, ¿verdad? O sea, un cordón de chorizo te lo cuelgan y son pedazos de carne que tienen un intermedio donde son amarrados, son partidos. De ahí viene la palabra también divorcio. La palabra divorcio es chorizo, en el griego significa separación. Separación. Y esto es muy importante para que podamos entender todo lo que está pasando. Porque dice la Biblia claramente que tal vez estas perturbaciones son las que van a sacudir el mundo y las que van a traer que los campos gravitacionales se puedan mover de su lugar. Y es interesante de qué forma se ha observado en los últimos años, de una forma muy clara, las fluctuaciones, o sea, los cambios del campo magnético del mundo antes que ocurran los terremotos, que son los famosos sismólogos. El de Boulder, Colorado, en Estados Unidos, es uno de los más famosos departamentos de sismología. Entonces tienen aparatos, ¿verdad?, que pueden decir, viene un terremoto en media hora o en una hora. ¿Cómo pueden detectar ello? Por los campos magnéticos gravitacionales que se encuentran dentro del globo terrestre. Y de manera interesante se ha observado que estas fluctuaciones de estos campos magnéticos del mundo ocurren antes que los terremotos, casi en un 90%, pero muchas veces no les da tiempo a nuestros amigos sismólogos de avisarnos. Como en el 85 en la Ciudad de México, ¿verdad? Todos recordamos el terremoto del 85 en la Ciudad de México, que se cayó casi toda la unidad habitacional de Tlatelolco. Hospitales en las principales avenidas. Bueno, fue terrible el terremoto que experimentamos en México. Ahora, vamos a profundizar. Varios estudios de las placas tectónicas han demostrado que el campo magnético se ha invertido algunas veces en la Tierra. O sea, debajo de la Tierra hay capas, así, una sobre otra, ¿verdad? ¿Qué es un terremoto? Dicen los sismólogos que son acomodos de las placas tectónicas, que está una acá y tiembla porque se está levantando y se acomoda con otra. No saben qué es lo que las hace moverse,
pero es lo que hasta ahorita los sismólogos consideran como el origen de los terremotos, el acomodamiento de las placas tectónicas. Y esto significa que cuando hay un campo magnético que se invierta, los polos, el polo norte y el polo sur, queda el polo norte abajo y el polo sur arriba. La Tierra tiene una inclinación de 23 grados y medio sobre su eje, hacen esto. ¿Y qué pasa cuando la Tierra se mueve de su eje? ¿Sabían ustedes que en el terremoto de Chile, en el de Indonesia, se movió cerca de 1 grado la inclinación de la Tierra? Que fueron terremotos de casi 8 o 9 grados en la escala de Richter. Y los astrónomos lo confirman y como consecuencia el campo magnético se debilita. En otras palabras, nuestro escudo interno protector del campo solar y el exterior, que es la capa de ozono, completamente se va a desvanecer. Y por eso en Apocalipsis 16, en las copas, el sol quemará a los seres humanos, porque desaparecerá completamente la capa de ozono. Esto puede ser lo que Elías profetizó, que de lo alto se abrirán las ventanas de los cielos y temblarán los cimientos de la tierra. Isaías 24, 18. Ahora veamos lo que es esta inversión polar, que es lo que más interesante nos muestra la Biblia hace 2000 años. Una inversión polar, pudo haber ocurrido en el tiempo del diluvio, porque podemos observar que cuando comenzó el diluvio, la Biblia dice, Génesis 7:11, las ventanas de los cielos fueron abiertas y el agua salió de debajo de la tierra. O sea, el diluvio fue un sándwich. Salió agua de debajo de la tierra y agua que cayó de arriba de la tierra sobre los seres humanos. Quedaron como en un sándwich donde hasta los picos de las montañas más altas fueron tapados. Ahora, cuando hay esto, ¿verdad? Y el agua sale de la tierra, sugiere una actividad masiva tectónica. Ahora los físicos pueden explicar esto. Y esta actividad masiva tectónica parece haber continuado por algunas generaciones después del diluvio, porque fue en esa época que ocurrió la división de los continentes. Vayamos a Génesis capítulo 10. Esto es tremendo en el área de la geografía, la astronomía y la física. Génesis capítulo 10. Tú toma un mapa geográfico, un mapa mundi, y ve, por ejemplo, América, y pones África, y pones Europa, y pones del otro lado al continente, ¿verdad?, australiano, el Asia Menor, etcétera, etcétera. Y la Tierra no estaba dividida en América, en Europa, África, Australia, etcétera, etcétera. Todo era una masa completa de tierra. Y hubo un tiempo, y esto está comprobado por la física también, por los sismólogos, por todos los departamentos de la astrofísica, por todas las personas que se encargan de estudiar las cortezas terrestres, los movimientos tectónicos, de que la Tierra estuvo un tiempo unida y tuvo un desprendimiento que formaron los continentes. Y veamos qué interesante es que sucedió en los tiempos de la Torre de Babel. Génesis 10, versículo 22. Génesis 10, 22. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y Mas. Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Y aquí parecería como que se repartió nada más, pero la palabra hebrea para repartir aquí es la palabra palag, con P de papá y G de gárgara al final. Palag, que significa fue dividida o fue descuartizada
o fue partida en pedazos, y el nombre de su hermano Jotán. Entonces vemos que la Biblia nos revela que fue precisamente en los tiempos después del diluvio que Dios tuvo que separar los continentes para poder realmente evitar que la maldad de nosotros se propagara con más velocidad. ¿Por qué después del diluvio se acabaron los Matusalem? 969 años duró. Adán, 930 años. Noé, a los 500 años. El chulo tuvo a sus hijos. Sem, Ham y Jafet, a los 500 años fue papá Noé. Y durante ese tiempo, en menos de 100 años, tuvo esos 3 hijos Noé. ¿Por qué terminó esa edad? ¿Qué sucedió en el mundo para que se haya reducido la edad cronológica de los seres humanos? La maldad. Hay un experimento que hicieron con ratas. Si tú pones a ratas en un cuadrado de 10 metros, 50 ratas en 10 metros duran un mes. Si les reduces el espacio a 5 metros, duran 15 días. Si les reduces el espacio a una cuarta parte, duran 5 días. Y así pasa con nosotros. Una de las cosas que más me han impactado en estos últimos meses es que hasta después de los famosos confinamientos que dictaron como protocolos y que ya reconocieron que se equivocó, la Organización Mundial de la Salud ya reconoció que se equivocaron, confinarnos y meternos a todos en un departamento y en una sola casa y no salir. Y ahorita esto está tremendo en Australia y en las naciones del mundo, que es el crimen de los crímenes, que algún día no solamente Dios los va a juzgar, va a haber otro juicio de Nuremberg, como lo hicieron con los nazis. Han descubierto ahora que en los confinamientos hubo divorcios, abusos sexuales infantiles, los niños se enfermaron de estrés, los niños necesitan correr, salir al campo, etcétera, etcétera, problemas mentales, problemas de esquizofrenia, de paranoia, sociopatías, de todo tipo de alteraciones de la mente, debidas a encerrarnos. Pero hasta ahorita comienzan a ventilar estos casos. Mientras menos espacio tenemos, más daño nos hacemos unos a otros. Por eso las cárceles no son bíblicas. Las cárceles metes a 5 presos o a 2 presos en un cuarto, o a 5 en un cuarto, ¿verdad? Se acaban rebelando, matando entre ellos, porque al ratito no podemos soportar. Hay tanta maldad en el ser humano que por eso Dios dividió en continentes y en lenguajes al ser humano, para que ya no pudiéramos continuar rebelándonos en contra de Él. Ahora bien, puesto que Dios prometió, recuerdan ustedes que Dios prometió, Génesis 9, que no iba a volver a inundar el mundo, ¿se acuerdan? El próximo juicio de Dios no va a ser con agua, según de Pedro capítulo 3, va a ser con fuego. Y este fuego va a ser las armas nucleares que ahorita está amontonando China, Corea del Norte, la India, Israel, Estados Unidos, Rusia, etcétera, etcétera. Entonces, puesto que Dios prometió esto, tiene más sentido que las ventanas abiertas sean la caída del escudo del campo magnético durante la inversión de los polos que va a suceder en el tiempo del Apocalipsis, causando el colapso del agua y la actividad tectónica que causó en el diluvio y la débil protección solar que desaparecerá, profetizado, repito, en la cuarta copa, Apocalipsis capítulo 16. Ahora, hay algo interesante. ¿Cuántos de ustedes escucharon hace algunos meses que estaban oyendo ruidos en el cielo? Nunca les llegó ese. Hay tantos correos que son fake, ¿verdad? Y que son mentira. Oiga, que se están oyendo que pusieron unas ondas de sonido y se oyen en el centro de la tierra gritos del infierno. A mí ese primer correo me llegó a mí, que se oían gritos en Rusia, que en el centro de Rusia se oían gritos que parecían gente encerrada en el centro de la tierra, y después que había sonido como de ángeles.
Y como que había que cantos en el cielo que estaban sonando por todos lados en el mundo y que los oyeron en varias naciones del mundo. Estos reportes de ruidos misteriosos alrededor del mundo, ruidos de cantos, de voces, de campanas, de tambores, de metales, tienen una explicación. Si el campo magnético de la Tierra está actualmente haciendo ruidos que se pueden confundir con cosas y que nosotros les inventamos, parecen de trompeta, parecen de humanos, etcétera, etcétera, son por causa de pequeñas fluctuaciones y podemos imaginarnos el ruido que se oirá si los polos magnéticos se invierten. La Tierra se oirá como una orquesta todos los días, un ruido ensordecedor, aparte de las cometas cayendo sobre el mundo, los demonios sueltos por todos lados, el anticristo marcando a la gente, y tú no tienes por qué estar en este tiempo, en este mundo. Y todo lo que ahorita está pasando, santos de Dios, damas y caballeros, todo lo que estamos atravesando ahorita simplemente es un ensayo. Antes de que Cristo viniera al mundo, Juan el Bautista preparó el campo para que el Mesías viniera a predicar el Evangelio. Tenía que haber un tiempo de preparación. Si el anticristo viene, como está escrito, forzosamente tiene que haber un campo antes de preparación en el mundo. ¿Para preparar a quién? A los seres humanos. Para que cuando haga su aparición el anticristo y desaparezcamos nosotros, si ahorita estamos creyendo todo lo que nos dicen que creamos, hemos atravesado un periodo, ¿verdad?, de locura como jamás en la historia habíamos atravesado. Y si ahorita hemos aceptado tantas cosas que nos han dicho, donde los mismos científicos ya dejaron de ser científicos, porque ya contradijeron la ciencia, la genética, la biología, todo han hecho una ensalada del chef con todo lo que está pasando, los políticos, los economistas, ¿verdad? El mundo está de cabeza. Imaginémonos el anticristo haciendo milagros y diciéndonos, pues los millones que desaparecieron del mundo se los llevaron los extraterrestres. ¿Y qué tal que lo más posible sea que los jefes de las 10 naciones que el anticristo, aquí lo tengo en mi libro, va a gobernar, sean ángeles caídos disfrazados de seres humanos? ¿Te extraña? Génesis 18, Dios apareció en forma humana ante Abraham, Dios Jehová de los ejércitos, acompañado con 2 ángeles. Génesis 18. Y Dios y los 2 ángeles comieron cabrito de Toluca. Seres y entidades espirituales toman formas humanas. Y en toda la Biblia le encontramos que los ángeles cuando se aparecen como seres humanos. Génesis 19, se aparecieron en Sodoma y Gomorra, y los sodomitas, los homosexuales, querían tener relaciones con ellos, de lo bien parecido que eran los ángeles. Entonces, cuando venga la tribulación y Satanás caiga, Apocalipsis 12, sobre el mundo, y los ángeles los demonios sean soltados, Apocalipsis 9, en la 5ª trompeta del abismo, la tierra va a estar llena de demonios, ángeles caídos, el anticristo, el falso profeta, falsas señales, falsos milagros, falsas maravillas. Y tú y muchas personas que no tienen a Cristo como su Salvador lo van a creer y se van a hincar y le van a besar la mano al anticristo. Y Dios está llamándonos antes para que hagamos firme nuestra vocación y nuestra elección. Y finalmente terminamos en Isaías 24, otro pasaje maravilloso que nos habla de todo lo que estamos compartiendo en esta mañana. Damas y caballeros santos de Dios, voy a leer algo que fue escrito, toma nota, hace 2700 años. Apúntalo. Isaías el profeta profetizó hace 2700 años. Escucha lo que dijo hace 2700 años, o sea, 700 años antes de Cristo y sus apóstoles. Versículo 3.
Isaías 24, la tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Número 1, porque traspasaron las leyes. 2, falsearon el derecho. Y 3, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados, y por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra. Versículo 19. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada, y será la tierra en gran manera conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una chorra.